de esta nueva plataforma, ya sabéis, recordamos, lo vamos a ir recordando esta semana. Somos Vibra, ya no somos Fondo Segunda. No cambiamos, eso sí, la dinámica de estos miércoles de verano con las noches de mercado, pero cambiamos un poquito el formato y el producto también de este programa, ya digo, de este miércoles para ponernos al día con las novedades del mercado de fichajes. Lo estaréis viendo en el titular. Magia Mercato es el programa que os lanzamos hoy, que os presentaremos a continuación y que nos va a servir, como bien digo, para ponernos al día en materia de fichajes, de cómo se están moviendo los equipos, de hacia dónde apunta cada uno de ellos. Recordar con este nuevo cambio, focalizados siempre en segunda división, pero vamos a dar un vistazo, vamos a pasar también por primera división y por primera red. Al igual que el lunes, al igual que la dinámica que seguimos mostrándoos habitualmente, me acompaña hoy Samuel Jurado. Muy buenas, Samu. Hola, Eduard, ¿qué tal? Familia, ¿cómo estáis todos? Vamos con ellos un miércoles más. Bueno, pues como os decía, os vamos a contar un poquito cómo vamos a estructurar este nuevo programa, ¿vale? Mientras la gente en el chat va pasándose a saludar y vais tomando asientos, vamos a explicar un poquito la dinámica que vamos a seguir a partir de hoy. Y ya digo, a partir de hoy, cada miércoles hasta el final del mercado, vamos a empezar hablando un poquito, ¿no? de 4 o 5, vamos a empezar a dejar nombres de fichajes que se han dado a lo largo de la semana, comentando, ¿vale? El tipo de destino, información del jugador y demás, ¿vale? Continuaremos con una primera sección, que es el fichaje vibrante, es decir, dentro del periodo semanal, ¿vale? De cada programa. Vamos a coger un jugador por categoría, un jugador que haya llegado a un equipo de primera división, un jugador que haya llegado a un equipo de primera red y un jugador que haya llegado a la Liga Hypermotion, a segunda división, y lo vamos a comentar, ¿vale? Lo que podemos esperar de cada uno de ellos. Después vamos a abrir un formato de debate, ¿vale? Un poquito con el chat, sobre todo Samu y yo en este caso hoy, comentando un poquito algún tema de actualidad referente al mercado. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los 3 equipos que más fichajes han firmado hasta el momento, ver qué tipo de jugadores han firmado, hacia qué objetivo pueden ir con esta gran cantidad de fichajes. Ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy. A continuación, vamos a generaros un hype ranking, como ya os comentamos, los que estuvisteis en el directo del domingo de la presentación un poquito. Es un formato que también introducimos dentro del programa de mercado, donde vamos a colocar a 5 jugadores que para nosotros nos generan mucho hype, 5 jugadores que llegan a primera división, otros 5 que llegan a segunda y otros 5 que lo hacen a la primera federación. Vamos a ordenarlos y por último vamos a dejar en la recta final un poquito de interacción con el chat, un poquito de debate, un poquito de que si nos queréis preguntar por algún jugador que se os haya quedado en el tintero, comentar un poquito la actualidad del mercado, algún fichaje que pueda ser próximo de cara al programa de la semana siguiente, digamos, de información de última hora para cerrar el programa. Si te parece, Samu, hemos informado a la gente ya sabe de qué va a ir hoy este primer Magia Mercato, y como bien hemos dicho, vamos a soltar así para calentar un poquito esto, ¿no? 4 o 5 nombres que tenemos ahí apuntados que se han firmado a lo largo de esta semana. Y lo dicho, vamos a comentar un poquito estos 4 o 5 primeros fichajes antes, como digo, de meternos con ese fichaje vibrante de cada categoría. Pues mira, sin ir más lejos, en esta semana que va de miércoles a miércoles, del 12 al 19, básicamente, hoy es 19, sin ir más lejos, hasta hace escasas horas, concretamente a lo mejor un par de horas como mucho, se ha oficializado la llegada a través de cesión de Iván Morante desde el Ibiza al Racing de Santander, centrocampista y autor, para mí, personalmente, del gol del año esta temporada en segunda división, ese control de pecho, de pie y ese misil tierra-aire que acabó en la portería rival de Iván Morante. Buen jugador, muy completo, mucha proyección, muy joven, 22 años, y llega cedido del Ibiza al Racing. Eduard, gran movimiento, no tienen muchos movimientos de momento el Racing, creo que 3 concretamente, pero los 3 son muy buenos. Lago Junior, Ekain y ahora
el bueno de Iván Morante. Interesante además que el Ibiza haya conseguido, entre comillas, retener al jugador, de darle salida en forma de cesión, pensando quizá, veremos a ver, habrá tiempo para hablar en su momento de un Ibiza, de ver si puede aspirar a regresar a la primera, en su primera oportunidad a segunda división, y en este caso, como digo, retiene, sale cedido uno de los jugadores más interesantes que tenía dentro de la plantilla y que obviamente podía tener ofertas y propuestas de segunda división, como así ha sido el caso de Iván Morante. Manteniendo, en el caso de mantener el nivel mostrado en Ibiza de cara a este Racing en la 23-24, solamente hablamos de un jugador que puede tener buen protagonismo en los esquemas de José Alberto. Habrá que verlo, como decimos, de momento el Racing, pocos movimientos, pero sí que es verdad que de mucha calidad. Además es el segundo jugador procedente del Ibiza, donde ya que va a coincidir ahí nuevamente en el Racing, va a coincidir con Ekain, y como decimos, a priori a primera vista en el Racing de momento pocos movimientos. Sabemos que hay algún que otro ahí en cartera también que se está negociando, pero decimos pocos movimientos por parte del Racing, pero de momento sí que es verdad que mucha calidad y buscando perfiles muy concretos el equipo de José Alberto. Avanzando, llegamos al Eldense, que está fichando un montonazo de jugadores. Es el equipo que más rápido está yendo de la Liga Hypermotion de segunda división en este mercado de fichajes. Se ha traído a dos, los más recientes. Mario da Costa, que es un centrocampista de carácter claramente ofensivo, jugando de media punta, procede del Recreativo Granada y jugador realmente incisivo y para dar pólvora en ataque y en los tres cuartos al Eldense. Junto también viene con Íñigo Piña, central del Real Murcia este año en Primera Federación, para añadir un poquito de veteranía a este equipo tan joven que al fin y al cabo se está formando el Eldense. Defensa firme, alto, potente, que al fin y al cabo pues haga que el Eldense no acabe siendo un novato en esta categoría, que acabe pecando por sus errores en defensa y que no sea una de las grandes cosas que condena a muchos equipos al descenso. Dos fichajes más para el Eldense, Eduard, que no hay quien lo pare en cuanto a lo que son llegadas de nuevos fichajes. Además, fijaros también que es justo en contraposición a los esquemas que está manejando lo que comentamos, ¿no? Del Racing. Fichando mucho el Eldense, pero además fichando, más allá de casos concretos, en mayor parte, es el caso de estos dos últimos refuerzos, explotando mucho el mercado de Primera Federación. Pese a conseguir el ascenso, el Eldense parece decidido, o que va a enfocar el proyecto, a seguir fichando jugadores de nivel de primera federación, perdón, iba a decir primera división, primera federación, como digo, para darles esa oportunidad en segunda división, en el fútbol profesional, de cara a esta 23-24, que os digo, tomando otra vía completamente opuesta a la del Racing. Obviamente no es el proyecto, es decir, no tiene nada que ver, ¿vale? El Eldense es un recién llegado. El Racing afrontará su segunda campaña en la categoría después de conseguir afianzarse la temporada pasada con esa salvación. Y como decimos, fichando mucho. Os diría que a falta de ver partidos oficiales, tiene pinta de que bastante bien el Eldense, fichando muchos perfiles diferentes, muchos diferentes tipos de futbolistas. Y ya digo, a falta de verles en partido oficial, mala pinta no tiene el equipo ilicitano por ahora. De él da paso a Valladolid porque se hace cesión. Raúl Moro, delantero que esta segunda vuelta ha estado en el Oviedo, propiedad del Lazio. El Oviedo no ha conseguido volver a traerlo otra vez de regreso. Era uno de los jugadores que más ilusión había destacado por el hecho de ser muy joven, de ser muy incisivo, generar mucho peligro. 20 años, Raúl Moro. Y finalmente se hace con él el Valladolid en forma de cesión. Es poquito a poco de los primeros movimientos que va haciendo el Valladolid, que al fin y al cabo, pues bueno, acorde con esa imagen de equipo claramente destinado al ascenso, no podía tardar más en empezar a reforzarse. Por tanto, Eduard, Raúl Moro, uno de los grandes nombres ilusionantes jóvenes, revelación del tramo final de Liga en segunda división, pues nada, cambia Lazio y cambia Oviedo por Valladolid al fin y al cabo. Y le virla el fichaje al Oviedo. Gente, recuerdo aquí en el chat en días anteriores hablando, ¿no?, de ese posible regreso de
de Raúl Moro al Oviedo, pero finalmente la oferta del Valladolid y seguramente ese acuerdo económico, ¿no?, por parte de la Lazio con el Pucela haya acabado decantando la balanza en favor del equipo vallisoletano para llevarse a Raúl Moro. Veremos porque también es probable que no hubiera tenido el mismo rol o de cara a la temporada si hubiera vuelto al Oviedo o si en este caso, como bien se acabó decantando en el Valladolid. Es decir, son dos proyectos para estar arriba, pero sí que es verdad que en el Valladolid seguramente se le exija ese plus respecto al Oviedo. De todas formas, Raúl Moro ya demostró en la parte final, segunda vuelta, digo, de la temporada pasada, que era un jugador más que válido y pudiendo ser diferencial en la categoría, solo que, ya decimos, no deja de ser un saltito más, ¿no?, firmar por el Valladolid, en este caso a modo de cesión, porque va a estar realmente ya no aspirante solamente a playoff, sino a ascenso directo. Así que veremos cómo puede rendir Raúl Moro en el José Zorrilla. Siguiente movimiento que para mí me parece realmente interesante, realmente llamativo por su juventud, por el salto tan grande que pega, por el equipo tan importante en el que recala. Lautaro de León, uruguayo, 22 años, delantero, 10 goles en 37 partidos, si no me equivoco, este año con el Celta B en Primera Federación. Uno de los grandes puñueles de este año del equipo celeste en Primera División, en su filial. Se va al Cartagena, nada más y nada menos, de Víctor Sánchez del Amo. Vamos a ver qué rol, cuántos minutos, qué papel, qué importancia tiene un jugador tan joven que viene de Primera Federación a un Cartagena que después de hacer un año realmente bueno, históricamente bueno en segunda y de estar coqueteando constantemente con los puestos de playoff, vamos a ver Lautaro de León cómo encaja aquí, porque bueno, al fin y al cabo, aunque Lautaro haya estado en un Celta B en Primera División también históricamente bueno, ha sido uno de los equipos más atractivos de ver este año en Primera Federación, el filial del Celta. Honestamente, un equipo muy incisivo, muy vertical, con muy buen toque, muy inteligente, que ha ido claramente de menos a más en la liga regular en Primera Federación este año. Y bueno, pues Lautaro de León a Cartagena, un Cartagena que yo personalmente muchas ganas de verlo ya, con algún que otro fichaje interesante también y con Víctor Sánchez del Amo pues al frente del equipo. Muchas cosas por descubrir con este Cartagena, y empezando pues con este fichaje, ¿no?, de Lautaro de León. Veremos, proceso de adaptación a la categoría, será la primera experiencia en segunda división, jugador ya que ha demostrado, como bien hemos comentado, con sus estadísticas, su valía en primera ref. Toca dar el salto y la verdad es que llega a un buen escenario. Es decir, el Cartagena sigue demostrando un verano más saberse mover muy bien en el mercado, fichando. Aquí en este caso diríamos que conforme van pasando las temporadas, cada vez el Cartagena va necesitando menos retoques para seguir mejorando su plantilla y sus prestaciones de cara a cada temporada. Entonces, ya vemos, Lautaro de León, se firmó a Gonzalo Verdú, se ha firmado también a Luis Muñoz, jugadores que la mayoría de ellos, pues como bien nos contó Manolo Grace, cuando llegó el Cartagena a la categoría, la mayoría pues seguramente no podías aspirar porque no podías ofrecerle un escaparate que ahora sí tienes por ofrecer, y gracias a ello consigues firmar jugadores de este cartel. En el caso de León, ya digo, poco más que decir. Si se adapta rápidamente a la categoría, coge la dinámica que cogió en Primera Federación el pasado curso, fichaje notable del FS seguro. Al Cartagena también llega Juan Carlos Real del Huesca, bueno, también fichaje de nivel, jugador que cobra bastante. Vamos a ver hasta qué punto desempeña un buen papel este año el Cartagena, pero yo me quedo, para finalizar esta parte del programa, Eduard, estarás de acuerdo conmigo en que Mario Soriano, procedente del Deportivo La Coruña, llega cedido al Eibar de Joseba Echevarría, jugador de banda, jugador muy incisivo, muy inteligente, muy vertical, con mucho regate, con mucha llegada, con gol, con asistencia. Una de las grandes perlas este año del Deportivo La Coruña, un Deportivo que prolonga su agonía en Primera Federación, en el fútbol de momento no profesional. Y bueno, pues se le complica de momento el futuro inmediato al equipo coruñés. Y bueno, pues uno de esos frutos es el hecho de que Mario Soriano salga cedido a un Eibar que está llamado también a no seguir prolongando su agonía, en este caso en segunda, para volver cuanto antes a
a Primera División, pero Mario Soriano sin duda ha tenido muchas novias en este mercado estival, en este mercado de verano, y finalmente, pues bueno, se decanta por el Eibar, Eduardo. Básicamente, como lo describes, no se produce el ascenso del Deportivo y en el equipo gallego había una serie de futbolistas que, en caso de no lograr ese ascenso, por razones u otras, iban a salir. En el caso de Mario Soriano parece que había un posible acuerdo, ¿no?, de salir cedido a un equipo de segunda división en caso de, como decimos, de no lograr ese ascenso con el Deportivo, y la puja, la subasta, como queráis llamarle, se la acaba llevando un Eibar, que ya vemos, es decir, esto te demuestra el nivel de este jugador, ¿no? Pasas de jugar, sí, en un equipo top de primera federación, pero es que pasas directamente a un equipo con aspiraciones de ascenso a primera división en segunda. Hay otros casos, obviamente, de jugadores de primera red que cuando dan el salto al segundo lo hacen con equipos con aspiraciones quizá un poco más modestas, pero como digo, no es el caso de Mario Soriano, que deberá destacar desde el primer momento, no por cualquier cosa, para ayudar a Eibar a meterse de lleno ya desde el principio en esa pelea por estar en los primeros puestos y pelear a ver si a la tercera temporada va la vencida de lograr ese ascenso a primera división. Mucho ánimo a la afición del Depor desde aquí. Año duro, un año más en Primera Federación. Competición realmente competitiva, valga la redundancia, y que cada vez es de mayor calidad. Vamos con la sección, Eduard, de los fichajes vibrantes. Y empezamos por el fichaje vibrante de esta semana en Primera, que para mí, yo creo que no tendremos muchas dudas, para mí es la llegada de Pablo Torre al Girona, procedente del FC Barcelona. Un Barça que se trae a Pablo Torre, que es la gran perla del Racing, cuando asciende de nuevo a segunda, procedente de Primera Federación, muy joven, y sin embargo, pues fue el gran puñal, la gran estrella de ese Racing que asciende con Romo a segunda división, después de muchos años el Racing en el pozo, un auténtico histórico de Primera División. Y yo creo que Pablo Torre, llegando al Girona, es un destino realmente bueno para él, porque iba a tener bastante más minutos en Primera División, y el Girona en concreto sabe perfectamente del potencial, de la calidad, del talento, del bueno de Pablo Torre. Un Pablo Torre que no ha tenido minutos prácticamente en el FC Barcelona, no sé cuántos ha tenido, creo que ha sido residual o prácticamente ninguno. Si el chat, si la audiencia lo sabe, porque nos diga, pero Pablo Torre, al fin y al cabo, en el FC Barcelona, pues prácticamente no ha contado para Xavi Hernández, y por tanto, yo creo que para el Girona, que es un equipo realmente ilusionante, entretenido de ver, ambicioso, que no se complica la vida mucho últimamente en Primera División, que goza de estabilidad, yo creo que es un escenario realmente óptimo para Pablo Torre, ¿no, Eduardo? No, es que si nos ponemos a mirar y analizar el tipo de jugador que es Pablo Torre, lo que puede aportar, seguramente de los 19 equipos que hay en Primera División, si el FC Barcelona quería darle una salida a modo de cesión, el Girona era el mejor de todos. Girona era el mejor de todos. Por lo que se ha visto esta temporada en su trayectoria en Primera División, el tipo de jugadores que ha utilizado Mitchell, por el propio Mitchell, el perfil de entrenador que es, el esquema de juego que utiliza, el tipo de jugadores que brillan con él, al final todos son puntos a favor de Pablo Torre en este caso. Y sobre todo lo que digo, jugadores que esa temporada han dado ese salto en este Girona, sobre todo Riquelme, ucraniano Sigankov, sí que es verdad que venía con un cartel muy interesante, pero su adaptación a la dinámica de la competición también fue fulgurante. Pero ya digo, si te pones a mirar para este fichaje vibrante, si el Barça quería que Pablo Torre vibrara, en cualquiera de los 19 equipos, el primero que había en la lista era el Girona, sin duda, y se ha conseguido esa cesión como parte del acuerdo del traspaso de Oriol Romeu al Barcelona. Pero ya digo, ahí el Girona, dentro de lo que cabe, no tiene nada que ver un perfil de jugador con el otro, pero saca tajada, más allá de la cláusula que se ha pagado por Oriol Romeu, con un jugador muy interesante para esta temporada que viene. El fichaje vibrante de segunda lo hemos mencionado ya con anterioridad ahora recientemente, es Mario Soriano, repito, del Deportivo
del Deportivo de La Coruña al Eibar cedido, y hago hincapié de nuevo en Mario Soriano porque al fin y al cabo el hecho de estar un año más en segunda para el Eibar hace que las cuentas del Eibar se le compliquen. Hace poco un aficionado del Eibar nos comentaba en un chat recientemente en un stream que hicimos, creo que este propio lunes nos lo comentaba, que el Eibar, sus cuentas económicas al fin y al cabo se están complicando. Un Eibar que era de sobra conocido por tener siempre sus cuentas saneadas, pero claro, el hecho de planificar un proyecto muy ambicioso con fichas altas, con una plantilla ambiciosa este año para subir a primera y no haberlo conseguido, hace que el club tenga que adelgazar en cuanto a fichas, en cuanto a salarios, en cuanto a estrellas, que haya ahora menos jugadores con nombres bollantes, y por tanto esa cesión yo creo que le viene perfecto al Eibar para contar con un futbolista de muchísima calidad y que no le suponga una sangría económica al club, ¿no, Eduardo? Claro, y que además también da esa sensación de que el Eibar tenía que cambiar quizá esa perspectiva, ¿no? En cuanto a problemática de margen salarial, vemos un Eibar que lleva 2 temporadas mirando al mercado ya no solo de segunda, como vimos en esa primera temporada, donde firmó prácticamente un Dream Team de segunda división. Miraba también de reojo al mercado de primera, y con este fichaje, con este movimiento, pues ya vemos, cambia un poco la dinámica y pasa a mirar al mercado de primera red, en este caso, como hemos comentado antes. ¿Qué pasa? La gente a lo mejor la gente de Eibar quizás se lleve una decepción, ¿no? Con este cambio de perspectiva, pero eso que decimos, pues lo anunciamos como fichaje vibrante porque ya hemos dicho, es un jugador de lo más diferencial de primera red de la temporada pasada, y si da el salto directamente a un equipo top de la categoría como es el Eibar, es por algo. Entonces, poco más que añadir. Fijaros también que el Eibar había otra operación por ahí en la recámara que parece que se ha acabado enfriando, que es el tema de Julen John, que era otro jugador que había brillado mucho en primera red. Parece que, salvo sorpresa, al final no va a llegar, salvo, o de momento es la última hora o las noticias que se manejan ahora, que el acuerdo o la operación se ha acabado enfriando, pero se ha traído a Mario Soriano, que digo, es un jugador que para mí como mínimo está al mismo nivel que Julen John en cuanto a rendimiento, lo que ha ofrecido en primera red y lo que puede ofrecer ahora en segunda división. Al fin y al cabo, decimos, de fichaje muy, pero que muy vibrante para la gente de Eibar, y a los que recomendaría seguirlo muy de cerca desde el minuto 1. Yo sé que al fin y al cabo con Julen John hay mucha expectación, mucho hype, tiene mucho talento, el chaval es realmente bueno, pero yo moderaría la expectación, yo personalmente moderaría un poco el hype porque no lo veo para tanto de momento. Yo creo que no es una garantía tan buena de que la vaya a romper. Al fin y al cabo se hablaba de que el bono de Julen John llegase para el Eibar, un club realmente ambicioso en el que los minutos van a estar muy caros, sobre todo en su posición, y yo la verdad que yo personalmente el hype y el boom de las expectativas con Julen John, personalmente, insisto, yo me lo tomaría con un poco de moderación porque el chaval es muy joven, tiene mucha presión encima, y si llega encima al Eibar, pues aún más. Y vamos con ese fichaje vibrante, por último, en Primera Federación. Para mí es Rodrigo Escudero, que se va del delantero de 28-29 años, si no me equivoco, más o menos, delantero nato puro, que se va del Talavera a la Cultural Leonesa. 14 goles en 36 partidos, Eduard, nada más y nada menos. Para mí el fichaje es el fichaje de más renombre, de más que más llama la atención esta semana en Primera Federación. Un auténtico killer que pasa de un Talavera que, bueno, que ya sabemos que llegó a la Primera Federación este año pasado gracias a la ausencia administrativa del Dux Internacional. El Talavera ocupó su plaza desde la Segunda Federación. Al fin y al cabo, el equipo manchego tiene que ocupar la plaza sin tener una plantilla y un proyecto deportivo expresamente preparado para la Primera Federación, sino que lo tenía para Segunda Federación. El equipo empieza claramente como golista a la Primera Federación, se le complica mucho, llega al Ecuador más o menos de la liga regular en la liga, en la Primera Federación, y la cosa mejoró un poco, sigue estando en el descenso, pero hubo momentos en los que el equipo enganchaba victorias, enganchaba empate, no había quien le ganara y había opciones reales de ver al Talavera fuera del descenso haciendo una hazaña realmente antológica, realmente histórica, pero la propia marcha, el propio nivel, la alta competitividad de la Primera Federación, pues arrolló los planes y los proyectos del Talavera, y sobre todo muy concretamente el hecho de que el Ceuta, que también fue colista durante muchas jornadas juntos con el Talavera, arrolló al cuadro manchego.
y por tanto el Ceuta se acabó salvando, como bien sabemos, el Ceuta de Rodri Ríos, el delantero que está sobresaliendo muchísimo, y el Talavera, por tanto, vuelve a la segunda federación. Rodrigo Escudero, Eduard, 14 goles en 36 partidos, auténtico killer, de los más llamativos de primera federación. No, y la verdad, poco más que añadir, porque iba a comentar esto, ¿no? Precisamente la dinámica del Talavera, la planificación que se tuvo que hacer, ¿no? Después de esa notificación que se iba a competir finalmente en Primera Federación. Estaba bastante cantado que el inicio de competición iba a ser complicado, pero aún así el Talavera consiguió salir a flote, como también lo consiguió el Ceuta, con la diferencia de que uno consiguió salvarse y al final el otro pues no logró ese objetivo. De todas formas, yo me quedé con esta parte, ¿no? Precisamente que al final si no has conseguido mantenerte, es decir, vuelves a segunda federación, pero ha habido jugadores, como es el caso de Escudero, que te los acaba fichando o acaban recalando en un equipo de primera federación, lo que te dice muchas veces lo que comentamos en descensos de equipos de segunda división a primera red, ¿no? Que al final son jugadores válidos y que en caso de no mantenerte en la categoría van a llegar ofertas, van a llegar propuestas, como ha sido el caso de Rodrigo Escudero, como este fichaje vibrante de primera federación que esta temporada que viene lo van a disfrutar en el Reino del León, en la cultura leonesa. Pasamos ahora a un momento en el que hablaremos de forma más general, más amplia, de diversos jugadores que han llegado y han salido de sus clubes en segunda división. Esta semana ha sonado recientemente, hace escasos días, ya se ha confirmado, es oficial, la llegada de Luis Muñoz, procedente del Málaga, después de haber acabado contrato como agente libre, llega al Cartagena. A ver, Luis Muñoz tiene nombre en esta competición, muchos lo conocemos ya. Para mí no ha hecho una buena temporada, lo que es precisamente una buena temporada en el Málaga. Es complicado haber hecho una buena temporada este año pasado en el Málaga, en el equipo de la Costa del Sol, y llega al Cartagena. Es un fichaje llamativo, pero para mí no es un gran fichaje, porque creo que ahora mismo es un jugador que ha ido claramente de más a menos. No sé, Eduard, ¿cómo lo ves? Se habla mucho de Luis Muñoz, pero para un Cartagena que cada vez es más ambicioso y un Luis Muñoz que no sé yo hasta qué punto te viene garantizando un buen funcionamiento, en un equipo ya con las ideas muy claras y que, bueno, a pesar de que el Cartagena se ha afianzado este año como un equipo muy, muy fiable, muy, muy competitivo, yo creo que Luis Muñoz va a ir un poco a remolque de entrada en esta plantilla. Bueno, es un escenario que se puede dar, pero hay que recordar, no deja de ser el ex capitán de todo un Málaga descendido, eso sí, pero el ex capitán de todo un Málaga, que al final su mayor carta de presentación es ese carácter competitivo que ha demostrado siempre que lo hemos visto jugar en segunda división. Entonces llega a un equipo donde seguramente le cueste hacerse su espacio, pero precisamente por el tipo de futbolista que es, por el tipo de carácter que tiene, por la personalidad que tiene Luis Muñoz, me da que tarde o temprano le puede costar más o le puede costar menos, pero va a acabar dándole la razón al Cartagena confiando en su fichaje esta temporada. Tenemos por aquí otro fichaje, en este caso portero, que me llama mucho la atención, el Eldense, que al fin y al cabo está copando buena parte de los fichajes que se están haciendo hasta ahora, porque está fichando muchísimo, insisto, de nuevo, otra vez el Eldense ficha al portero de la Real B, que ha jugado algún que otro partido ya con el equipo absoluto, con Imanol Alguacil en la Real Sociedad, es Andoni Zubiaurre, portero que llega al Eldense y que de entrada va a estar a la sombra de Guillermo Vallejo, que ha sido el portero titular este año, mayormente titular este año en el Eldense. Andoni Zubiaurre es realmente buen portero, pero claro, típico caso de que llega un buen portero a un equipo en el que el portero titular ya está realmente afianzado. Por tanto, podemos ver un escenario realmente frustrante, un escenario también muy interesante para Fernando Estévez, el entrenador del Eldense, de poder incluso rotar porteros, porque al fin y al cabo la segunda división es muy dura, es una competición muy larga que genera mucho hastío, mucho cansancio. Y bueno, yo creo que de entrada Zubiaurre no me gustaría verlo mucho en el banquillo porque, insisto, es realmente bueno. Cuando ha estado en la Real B, pues ha demostrado un gran nivel, incluso también con el equipo absoluto, como digo, con la Real de Imanol Alguacil. Pero bueno, le va a tener que intentar quitar el puesto a Guillermo Vallejo en el Eldense, Eduardo. Claro, es que ese es el problema, que la posición de porteros donde siempre cuesta más, ¿no? Siempre cuesta más, siempre hay roles
más definidos, más diferenciados, y ahí veremos la gestión que puede hacer Fernando Estévez con esta posición, ¿no? Y con este fichaje de Zubiaurre. Además, Zubiaurre toda la temporada a la sombra de Alex Remiro se han dado casos de este tipo este tipo de situaciones, ¿no? De porteros que estás prácticamente una temporada, 2, 3 temporadas en blanco y que tienes que aprovechar tu momento cuando te llegue, y este debería ser el caso de Zubiaurre, cuando pueda tener esa alternativa respecto a Vallejo, que parece a priori que parte con ventaja para ser el portero titular del Eldense, al menos en las primeras jornadas de competición. Lo ves aquí en la parte de arriba del stream, la llegada de Piña a la defensa, la llegada de Da Costa a la media punta del Eldense, también Iván Chapela procedente del Cádiz, fichaje con mucha proyección procedente del equipo de la Tacita de Plata. Llega también David Timor para poner un poco de veteranía y palos en ese centro del campo del equipo de Elda. Arnau Ortiz también del Girona, procedente también del Girona, creo considerar, y un equipo que, bueno, que al fin y al cabo, junto con Marc Doué, también jugador interesante, unos 22 años creo que tiene Marc Doué, centrocampista también para el Eldense, y Marí, que también refuerza al equipo de Fernando Estévez, por tanto, un equipo que se está reforzando muchísimo. Pasamos, Eduard, también a la Amorebieta, porque al fin y al cabo es el segundo equipo que más se está reforzando en lo que va de mercado en esta segunda división, ¿no? Fíjate, en el Eldense son 9 en total. Si contáramos a Sergio Ortuño serían 10, que después de jugar cedido llega en propiedad. Como bien nos contó el propio Sergio hace unos días aquí en la charla, la entrevista que tuvimos con él. Lo que decimos, el Eldense es el equipo que más está fichando hasta el momento, y justo detrás está el Amorebieta. Dos de los cuatro, en este caso hablamos, dos de los cuatro equipos recién ascendidos a la categoría. Te diría que aquí hay dos formas de verlo, y esto sin tener en cuenta que a la Amorebieta le falta todavía llegar a algún que otro acuerdo. Me da a mí la sensación con el Athletic Club para formalizar alguna cesión más de cara a esta temporada que viene. Por lo tanto, es un número que todavía va a poder aumentar más el equipo vasco. Es que eso es que decir, ¿no? Creo que hay dos formas de verlo. Es decir, no creo que signifique que Eldense y Amorebieta no tuvieran cimientos sólidos en cuanto a plantilla para competir en segunda división, como así, por ejemplo, está haciendo el Alcorcón, que de momento no ha fichado a nadie. Simplemente ha hecho renovaciones del equipo de la temporada pasada. Pero digo, no creo que signifique esto necesariamente que ninguno de los dos tuviera nivel suficiente para competir. Si no lo hubiera tenido, directamente no hubiera ascendido. La diferencia, ¿dónde está? En que se buscan seguramente plantillas amplias, tener posiciones dobladas o incluso triplicadas, y contar con el máximo de jugadores para afrontar una temporada que al final la perspectiva, la dinámica cambia mucho respecto a la primera red, sobre todo en cuanto a cantidad de partidos, a exigencia competitiva respecto a la primera red. Pero bueno, os digo, no deja de ser sorprendente que dos de los cuatro equipos ascendidos sean los dos que más están fichando, y que a su vez haya otro que todavía no haya realizado ningún fichaje. Las preguntas que estáis poniendo en el chat, por supuesto las estamos viendo, pero las leeremos al final del programa, porque al fin y al cabo tenemos mucha materia hoy. Todo lo que pongáis luego lo leeremos al final del programa, pero insisto, las preguntas las estamos viendo, pero las leeremos al final y las responderemos, como siempre, con mucho gusto. Bueno, a ver, precisamente mencionas, Eduard, que se va a nutrir del Athletic Club de Bilbao el Amorebieta, presumiblemente, pero precisamente de momento no es que sea así. Acaba de fichar del Barça B el Amorebieta Álvaro Núñez, junto con Alex Carbonell. Parece que vienen en pack de dos, los dos son defensas, Carbonell es lateral izquierdo. También llega a la Amorebieta Javier Eraso, una auténtica leyenda del Club Deportivo Leganés, viene de Chipre, si no me equivoco. Javier Eraso, ya con 33 años, llega a una Amorebieta en el que sí es verdad que hay algún que otro jugador un poco más veterano, pero que es un equipo realmente joven, Eduard, porque, bueno, no sé yo el rol que podemos esperar del bueno de Eraso, de la leyenda de Javier Eraso, que era un centrocampista
con clara vocación ofensiva en ese Leganés, legendario que estuvo también en primera, por supuesto, y que ahora llega una Amorebieta que no sé yo qué nivel traerá Eraso, es complicado haberlo seguido en Chipre, no sé si alguien del chat lo ha seguido en Chipre, honestamente, pero bueno, sorprende mucho, uno de los fichajes más llamativos, más aleatorios, más inesperados, podríamos pensar, en lo que va de mercado, ¿no? Se lo lleva la Amorebieta Javier Eraso procedente de Chipre, Eduardo. Claro, lo que os comentaba, buscando seguramente a la Amorebieta ese equilibrio, ¿no? Firmando mucho, pero ya digo, firmando jugadores jóvenes, incluso sin experiencia, lo que serán sus primeras temporadas en segunda división, pero a su vez buscando otro tipo de jugadores, como también hizo la Amorebieta hace 2 temporadas cuando firmó a Perú Nolascoen, que por aquel entonces era joven, pero ya vimos que era un jugador experimentado en la categoría, el propio Miquel San José. Este año fichas a Javier Eraso, lo que digo, buscando esa mezcla de juventud y experiencia para conseguir ese equipo compensado de cara al curso que digo. El Eldense seguramente esté fichando más juventud que experiencia por los nombres que hemos visto hasta ahora, pero también es porque la experiencia mucha la tenga ya dentro del equipo que consiguió el ascenso de categoría, os iba a decir la temporada pasada. Así que lo dicho, buscando esa fórmula, ¿no? De tanto el Dense como Morevieta los meto en un mismo saco en este caso, buscando eso, ¿no? Ese equilibrio para afrontar con garantías la temporada de debut, entre comillas, ¿no? Tanto para uno como para otros en la Liga de Promotion. Aquí arriba tenéis todos los fichajes hechos hasta ahora por el Amorebieta: Manu Hernando, Eric Morán, Álvaro Núñez, Javier Eraso, Alex Carbonell, Daniel Lasure, jugador lateral izquierdo que hizo pruebas este año con el Eibar, que finalmente el equipo armero se lo acabó quedando, pero considera el equipo armero que decide prescindir de él y mandarlo al Amorebieta. Luego también Félix Garreta, central del Betis Deportivo, del filial del Betis, y Luis Quintero. A ver, Luis Quintero viene del filial del Villarreal C, del Villarreal que compite en División de Honor Juvenil, Junior, y es un delantero que ha hecho 17 goles en División de Honor, ok. Pero claro, pasa de División de Honor, tiene 19 años y pasa nada más y nada menos que al fútbol profesional, a la segunda división. Dato realmente curioso, el jugador creo que es hispano-colombiano, Luis Quintero, delantero que se lleva el Amorebieta, es de los fichajes más curiosos para mí, al menos del mercado. Pasa obviamente muy desapercibido porque, insisto, es un jugador que ha estado jugando en División de Honor del Villarreal sub-19, y al fin y al cabo, claro, pasa ahora al fútbol profesional. Y Eduard, claro, yo no sé si tú estás acostumbrado a ver traspasos así en los que un equipo de segunda división recién ascendido, sí, pero no deja de estar en el fútbol profesional, se lleva un delantero que sí que ha marcado un porrón de goles, pero que viene de la División de Honor Juvenil, Eduardo. Bueno, no se suele dar porque la realidad es que en la mayoría de casos la mayor parte de jugadores, salvo que seas un fuera de serie, que también se han dado casos de este tipo, sueles pasar por el filial, por el propio Villarreal B sería en este caso. La cosa es, aquí a veces hay muchos factores también. ¿Quién te dice? Nosotros lo desconocemos, pero bueno, ¿quién te dice que el representante de Quintero ha movido al jugador, ha movido ofertas? Llega la posibilidad de la Amorebieta, que es un club recién ascendido y con un filial, digamos, sin demasiado peso, para decir, pues podría pasar por el filial de Amorebieta. Pues no creo que sea el caso. Es decir, si se ha hecho las maletas en este caso desde el Villarreal para ir a la Amorebieta, obviamente es para jugar en el primer equipo, que ya digo, da la casualidad, o ya decimos, casualidad o causalidad, va a jugar en segunda división. Ya digo, no es muy habitual, pero ya digo, hay tantos factores que a veces cuando se alinean, pues bueno, se dan este tipo de operaciones. Otra cosa ya será que salga mejor o salga peor. Ahora bien, también te digo, me da la sensación de que a muchos jugadores en la edad de Quintero ya les gustaría salir de esa etapa de formación y que de golpe y porrazo verte en un equipo de fútbol, en un equipo profesional, en este caso en segunda división, sea el equipo que sea. Algo tiene que tener Quintero, gente, apuntad su nombre claramente, porque al fin y al cabo yo creo que no creo que tenga un rol muy
prominente de entrada en el equipo, pero oye, es que si el chaval ha acabado pegando ese salto tan grande procedente, insisto, de división de honor juvenil, es por algo. Y bueno, Eduard, el tercer equipo que más ha fichado, bueno, el Amorebieta, esos son los fichajes, los que habéis tenido ahí arriba, junto con la renovación, por supuesto, de Aritz Mújica, el entrenador de la Amorebieta, después de haber conseguido el ascenso, junto con el director deportivo Goiria, que, insisto, renuevan con el Amorebieta para seguir dando estabilidad a este proyecto que pinta también de esta forma tan humilde que tiene el Amorebieta. Y vamos con el Mirandés, Eduard, porque es el tercer equipo, insisto, que más fichajes ha hecho hasta ahora. Ha cambiado de entrenador también en este mercado. Llega Alessio Lissi, entrenador que se ganó muy buena fama en el Levante. Muchos aún no entienden por qué no siguió en el Levante en su momento, pero ahora llega a un club que yo creo que le viene realmente bien y viceversa. El Mirandés, que bueno, que yo personalmente, uno que me llama mucho la atención, Eduard, es Ilias Chaira, que llega del Girona, jugador hispano-marroquí, muy joven, que viene a hacer números realmente buenos, es delantero y yo creo que es el jugador perfecto para el Mirandés, incisivo, con mucha proyección, muy joven. A ver, las cifras goleadoras creo que son realmente buenas, creo que han sido... Viene de jugar en el San Fernando, cedido por el Girona en Primera Federación, 11 goles en 31 partidos y 4 asistencias nada más y nada menos para un Mirandés que al fin y al cabo se nutre de este tipo de jugadores, Eduardo. Y que por si la gente no lo sabe, es que últimamente en las últimas temporadas está saliendo mucho talento joven de la cantera del Girona. Es más, se empieza a poner a la altura, no por categoría, porque obviamente por historial es complicado, pero sí que es verdad que si te pones a ver el talento joven que está saliendo del Girona, incluso podríamos hablar de que ha adelantado al Español en este caso a nivel autonómico y se ha colocado ya por detrás del Barcelona. Pero bueno, ya os digo, referencias habrá que verle en segunda división, pero saliendo de la cantera de donde sale y con la buena temporada que ha hecho en el San Fernando en primera ref, fichaje sin duda interesante. Además, es que llegas a un equipo que no te van a pedir 30 goles. Bueno, 30 goles al final no te los pide ningún equipo, pero os quiero decir, no vas a tener esa exigencia. Hemos hablado antes de si te vas a un Eibar, si te vas a un Valladolid, a un equipo donde igual llegas sin experiencia en la categoría, sí que te has salido en categorías inferiores, pero tienes que llegar a segunda división y tienes que dar la talla. Y ahí hay equipos que tienen una forma de actuar y otros que te dan más bola, ¿no? Y que en este caso Mirandés y todos uno de los equipos que ya lo demostraron en las últimas temporadas, donde es más fácil, entre comillas, es más fácil brillar por la atmósfera y por el ambiente que se respira en Andúba en cuanto a proyecto. Hay que recordar que Chema Aragón ya no está al frente de la dirección deportiva, pero da esa sensación de que el proyecto sigue siendo continuista en cuanto a los ideales que tenía Chema en temporadas anteriores, es decir, hacer prácticamente un equipo desde cero. Sí que es verdad que esta temporada se está fichando mucho más en propiedad respecto a cursos pasados, y ya digo, hablamos de Chaira como podríamos hablar de cualquiera de los son 7, 8 fichajes que lleva el Mirandés hasta el momento, que es lo que decimos, son apuestas en la gran mayoría de casos, jugadores recién llegados a la categoría que te pueden firmar un año top y que pueden dar ese salto a un equipo con más cacheo, con mejores aspiraciones, dejando, eso sí, siempre ese traspaso, ¿no? Esa plusvalía para el Mirandés, que es precisamente en lo que lleva brillando el conjunto jabato durante las últimas temporadas. Mucho cuidado en el Mirandés, a la afición jabata. Echarán, por supuesto, muchísimo de menos la ausencia del bueno de Chema Aragón en la dirección deportiva. Por muy bueno que sea el que llegue, al final, yo creo que Chema Aragón ha marcado etapa en este club. Y bueno, también precisamente del Girona se trae también al Mirandés, cedido, al igual que Ilias Chaira, también delantero del propio San Fernando, que también ha estado junto con Chaira. Se trae a Gabri Martínez, jugador catalán, que viene de hacer 5 goles y 4 asistencias en el San Fernando, al igual que Chaira hizo 10 goles y 4 asistencias, pues Gabri hace 5 y 4. Parece que se los trae de 2 en 2 el Mirandés, Eduard, y en este caso pues también del Girona, como tú comentas, talento joven el que está sacando a pares el equipo gerundense. Lo que decimos, doblamos la apuesta, y es lo que os he comentado antes. Seguramente la punta del iceberg sea Arnau Martínez, ¿vale? Sí. Titularísimo en el primer equipo, he salido de la cantera del Girona, pero conforme vas bajando escalones o vas bajando pisos en la pirámide, hay muchos más nombres a los que
que mirar, porque sin ir más lejos, recordemos, el filial del Girona compite en tercera federación, si no me falla la memoria, creo que sí, compite en tercera federación. Hay jugadores jugando en ese filial con nivel de segunda red sobrado, os lo puedo asegurar. Hay otros tantos con ficha de filial que por no poder ascender todavía al primer equipo salen cedidos, es el caso que estamos hablando, ¿no? Gabriel Martínez, Zaira, etcétera, y que hacen muy buenas temporadas en segunda red. Y luego hay otros casos, fijaros al final lo que llega a marcar esta cantera del Girona. Hay otros casos como son los de Dubacín, por ejemplo, que decidió hacer las maletas, ha hecho una temporada de locura en el Albacete y fijar dónde ha acabado ahora en cuestión de 2 temporadas. Así sí que lo vamos a echar de menos, Eduardo, el bueno de Jonathan Dubacín, que se va a Bélgica, si no me equivoco. Por tanto, pues bueno, la verdad que es una gran pérdida para este año para la segunda división española, sin duda. Como digo, aquí arriba tenéis en el stream los fichajes acometidos hasta ahora por el Mirandés. Nikita Yosifov, jugador ruso, delantero ruso, muy joven, procedente del Villarreal B. Bueno, llega libre, llega en propiedad al Mirandés. Es lo que dice Eduard. Este año el Mirandés está firmando un poquito más en propiedad que el año pasado. Alberto Reina también llega al Mirandés. Sergio Barcia, central, defensa, si no me equivoco, del procedente del Celta B. Pablo Tomeo, del Huesca. Moreno, Chaire, lo hemos comentado. Juan Malcedo, defensa del realmente joven del Albacete, que ha hecho una buena temporada decente y que ahora busca más minutos en el Mirandés. Y como digo, Gabriel Martínez para cerrar. Eduardo, no sé si quieres comentar algo de Yosifov, no sé si Alberto Reina te suena también, Sergio Barcia, o cerramos ya con el Mirandés. No, sobre todo eso, apuntar o destacable ese punto, ¿no? Que al final se está firmando más en propiedad de lo que se llevaba haciendo en temporadas anteriores, y eso hasta cierto punto debe ser un factor favorable a los intereses del Mirandés en este caso, Samu. Mientras cambiamos de sección, voy a buscar, porque si no se nos va a caer el directo, tengo que enchufar aquí el equipo, porque si no se nos va a caer mientras cambiamos de sección. Tardo 30 segundos. Magnífico, Eduard. Pues mientras Eduard va a cambiar eso del equipo que nos comenta, pasamos ahora a la siguiente sección, que es top 5 de fichajes hechos ahora en primera, en segunda y, como digo, en primera federación. Empiezo por primera porque, a ver, no lo voy a decir en orden porque eso generaría un debate, yo creo que prácticamente infinito, ¿no? Para la audiencia y para nosotros. Por supuesto, comentas en el chat si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si nos hemos dejado a alguien importante para estos top. Pero empiezo con la primera división. Para mí, Pablo Torre, hasta el momento, es uno de los grandes fichajes hechos en primera. Pasa del Barça al Girona, como digo. Fuzato, que al fin y al cabo llega portero del Ibiza este año, que llega cedido al Getafe. Le puede quitar perfectamente, creo yo, el puesto a David Soria. David Soria lleva ya unos cuantos años siendo un portero un poco discutido en el Getafe, sinceramente, y Fuzato este año ha demostrado ser una auténtica pantera en la portería del Ibiza. Me encanta el fichaje de Ben Brereton por el Villarreal, jugador que ha jugado en el Blackburn Rovers estos 2 últimos años en la Championship inglesa, la segunda división inglesa. Creo que entre las 2 temporadas últimas se ha firmado, no sé si son 40 goles, por tanto, se lleva el Villarreal, un jugador anglo-chileno, tiene dos nacionalidades, y Ben Brereton va a ser garantía de gol seguro en el Villarreal, efectivamente. Luego, el Pacha Espino deja el Cádiz. A la afición del Cádiz tengo constancia de que le ha dolido muchísimo la marcha del Pacha Espino, porque parecía que se quedaba a través de indirecta en redes sociales, luego que no, cambia el Cádiz por el Rayo Vallecano. Al final, un equipo en teoría con ambiciones más amplias que el Cádiz. Y también me gusta mucho la llegada de Adrià Pedrosa del Español al Sevilla. Ya vimos cómo Víctor Horta se fue un poco de la lengua el día de su presentación como nuevo director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Y se reveló finalmente que llegaba Adrià Pedrosa al Sevilla. Eduard, Pablo Torres, Fuzato, Ben Brereton, que insisto, a mí Ben Brereton me encanta para este Villarreal. Pacha Espino, que me flipa el Pacha Espino. Y Adrià Pedrosa para la banda izquierda del Sevilla, Eduardo. Bueno, no veas la que hemos liado aquí con estos 5. Tremendo. Se nos cae el hype. Es decir, tenemos aquí a un tío
con 2 nacionalidades que hasta hace 4 días no lo conocía prácticamente nadie, a primer nivel de fútbol europeo / fútbol mundial, te diría. Y fíjate, lo ficha el Villarreal. Después tenemos a Pablo Torre, que sobre las presentaciones hemos hablado anteriormente de él. Te encuentras con un portero que si miraras las estadísticas de esta temporada en segunda división, la gente diría, ¿qué hace que lo fichan en primera? Pero claro, es difícil brillar en un equipo que ha quedado último, pero es que Fuzato lo ha conseguido, además, siendo el mejor jugador, además, con diferencia. Hemos hablado antes de Iván Morante, pero yo creo que el MVP del Ibiza sin duda era Fuzato de la temporada pasada. Es decir, ya digo, jugador que la gente que no se fíe de las estadísticas porque puede acabar sorprendiendo a muchos. Lo que te digo, hemos armado una aquí de fichajes que, ya digo, el hype se nos cae. Pedrosa al final es una apuesta, es la típica apuesta del Sevilla, esté o no esté Monchi, fichaje que hace el Sevilla y que te multiplica su valor por 5 o por 10 en cuestión de 2-3 temporadas y le acaba sacando un rendimiento tremendo. Ya digo, cada uno de los 5 nombres con sus cositas, pero digo, generando hype a raudales. Antes de ir con ese top 5 fichajes hasta ahora en segunda división, vamos primeramente con los 5 mejores fichajes en primera federación. Mucho delantero, mucho gol, todos superando los 10 goles, incluso 12. No sé si alguno por ahí llega a 16. Vamos primeramente con Antón Escobar, que va del Arenteiro, equipo que ha ascendido este año, y se va al Real Unión de Irún. Muchísimos goles, delantero, Antón Escobar, apunten su nombre. Nacho Castillo del Mirandés B al Teruel. Creo que Nacho Castillo ha jugado también incluso con el Mirandés absoluto, algún que otro partido. Llega, como digo, al Teruel, delantero también con muchísimos goles, a un Teruel que asciende este año de segunda federación a primera ref como primero. Adrián Carrasco, que deja el Tarazona, ascendido por el Badajoz, también delantero que se le caen los goles. Apunten nombres, por supuesto. Brais Abelenda, uno de los nombres que más ha sonado también, de los más llamativos, jugador excelso, exquisito, que se va del Pontevedra a la Ponferradina. No es mucha distancia, no ha querido moverse mucho. Y luego también Mario Rodríguez, que se va del Compostela al Nàstic de Tarragona. A todos estos futbolistas, como digo, pasan la decena de goles, se mueven en torno a 13, 14, 15 goles todos. Y en este top 5, por supuesto, como digo, mucho delantero, mucho gol. Si alguno quiere aportar alguno más, que lo ponga, por supuesto, en el chat. Pero todos delanteros, jugadores de área, jugadores de mucho gol, jugadores de recibir balones, de definir y que son nombres que al fin y al cabo están dominando ahora mismo la primera federación. Eduard, no sé si alguno te suena, no sé si alguno quieres comentar algo, pero por supuesto, como digo, goles a raudales antes de proceder con el top 5 de segunda división. No, lo que he hecho es hacer un poquito lista de la compra, ya te digo, habrá que verles, pero bueno, os dejo la premisa que os suelo dejar en este caso. Si el gol suele ir muy buscado y muy valorado en segunda división, imaginaros en primera red. Por lo tanto, ya digo, las cifras les avalan. Año en la mayoría de casos, ¿no? Año de confirmación, ¿no? En primera red. Con esto que quiero deciros, veremos de estos, sobre todo si firman otra gran temporada, de estos 5 a ver a cuántos vemos en segunda división, quizá el verano que viene, o incluso antes, cuando ya sabéis, cuando a veces se firma algún fichaje de esos de emergencia en el mercado de invierno, pues hay veces que se tira por primera red. Pero digo, a corto plazo, jugadores que pintan a romper techos en primera red durante el curso que viene, y ya digo, ojalá más pronto que tarde en la Liga de Promotion les tengamos ya destacando también. Y vamos con ese top 5 mejores fichajes hasta ahora en el mercado de segunda división, en la Liga Hypermotion. Por supuesto, uno en Mario Soriano, que hemos hablado hoy de sobra de él. Sinan Bakis, por supuesto, delantero que llega al Zaragoza. Ya la ha roto este año en segunda división. Llega al Zaragoza para configurar un equipo maño que da miedo realmente. Yo creo que el Zaragoza tiene muchísimas papeletas para pasar de ser un equipo que se estaba complicando la vida en la parte baja de la tabla, media baja, baja de la tabla. Y Sinan Bakis yo creo que genera un hype tremendo realmente. Iker Losada también, que llega del Celta B, del final del Celta en primera federación, al Racing de Ferrol. Yo al Racing de Ferrol es al que de los que más me interesa en este año ver por la parte de abajo a priori.
Yo creo que es un equipo que tiene muchas papeletas de ser un equipo firme, con Cristóbal Parralo al frente y de mantenerse en segunda división. Roberto López pasa del Mirandés al Tenerife. Nos ha encantado este año Roberto López con esos goles tan buenos que nos ha dejado. Se va al Tenerife, un equipo que también está formando un proyecto deportivo realmente interesante. Veremos si el Tenerife da ese salto que muchos esperan para meterse ahí en la carrera por los playoffs. Y Alberto Quiles, que pasa del Recreativo de Huelva este año a uno de los mejores delanteros de la Primera Federación y se va este año a la segunda. Se va al Albacete, el bueno de Alberto Quiles. No sé, Eduard, ¿cuál de los 5 te gusta más? Joe Bakis me encanta, Iker Losada la va a romper. Alberto Quiles vamos a ver hasta qué punto se maneja bien en el Albacete, pero son nombres con un talento tremendo, Eduard. Dicho Alberto Quiles, del Recre no, del Depor. Uy, del Depor, sí, pero estuvo en el Recre también, creo, ¿no? Sí, pero vamos, que por eso digo que donde lo acabó petando en el Depor. Ahí lo tenéis. Si hablamos de hype en primera y en primera ref, que os vamos a contar de este hype ranking de la Liga Hypermotion. Jugadores para vibrar, ya os digo, hoy lo voy a repetir. Jugadores para vibrar en Zaragoza, Ferrol, Eibar en este caso, Tenerife y Albacete. Ya os digo, Aquiles, lo que acabamos de decir, mismo caso que Soriano en este caso. Si no ascendía con el Depor, obviamente lo iba a hacer mediante traspaso, como se acabó dando, o acabando contrato en este caso y recalando en el Albacete en este caso. A Roberto López ya lo hemos visto. A Roberto López son 2 temporadas ya a muy buen nivel en segunda, con algunas, recordemos, apariciones en el primer equipo de la Real Sociedad. Y finalmente acaba aterrizando en un equipo ya, digamos, buscando esa estabilidad después de pasar por Mirandés, ¿no? Pero esa estabilidad y ya mirándole a la cara al tema de ascender a primera división y conseguir ese salto y llegar a la cima. Mario Soriano lo hemos dicho antes, poco que contar. Responsabilidad va a tener en este Eibar, pero creo que es un jugador que ha demostrado que sabe rendir y sabe marcar las diferencias y estar a la altura de las expectativas que se generan, de ese hype que estamos generando a su alrededor. Lo mismo que Iker Losada. Creo que el debate va a durar, se va a acabar el mercado y se va a seguir debatiendo, ¿no? De por qué Iker Losada al Racing de Ferrol y no a un primera o a un equipo como mínimo con más aspiraciones en segunda que el Racing de Ferrol. Yo creo que el tiempo al final va a ser el que dicte sentencia. No sé si Iker Losada va a ser capaz de meter al Racing de Ferrol más arriba de lo que se espera, más allá de tratar de conseguir esa posible permanencia, pero obviamente el hype va a seguir estando por las nubes con este chico formado en la cantera del Celta B. Y por último, Bakis. Bakis habrá que ver. Bakis ha hecho un temporadón tremendo. También te digo, de los... No sé cuántos jugadores hay en segunda división, no sé cuántos jugadores va a haber en nómina de segunda división. Pongámosle 22 equipos a 25 jugadores por equipo aproximadamente. Nos salen unos 500 aproximadamente, te diría, 500 de jugadores más o menos. Se ha movido un poco, creo que sí, ¿no? Que ronda por ahí. Sí. Pues ya te digo, de toda la nómina, de toda la plantilla de segunda división de futbolistas, os voy a decir una cosa, y estar atentos a lo que os voy a decir ahora. Va a ser el jugador con más pocos, va a ser el jugador de la categoría con más pocos. Por el equipo a donde va. Sí, totalmente. Por temporada que viene de firmar en el Andorra y por la posición en la que juega, porque juegas de delantero centro y tienes que marcar goles. Y lo que te digo, ¿a dónde va? Porque Zaragoza lleva muchas temporadas sin un jugador que haga vibrar a la grada con goles en este caso, y es precisamente lo que se le va a pedir a Sinan Mati. Completamente. Yo mucho hype con el Racing de Ferrol. Eso es una cuestión ya personal. La verdad que es un equipo que me ha gustado mucho este año en primera ref y tengo muchas ganas de ver cómo se comporta con Cristóbal Parralo al frente del banquillo en segunda división, pero por supuesto Bakis, esperemos por el bien del espectáculo del fútbol en segunda división que no le pueda la presión en un Zaragoza en el que la camiseta, como ya hemos comentado muchas veces, pues pesa mucho. Vamos con un poquito ahora de preguntas y respuestas con el chat, Eduard. Haz los honores y dale comienzo.
Bueno, pues sí, ya digo, nos quedan, si queréis, unos 10 minutitos, ¿vale? Para vosotros, gente en el chat, comentamos un poquito, ya decimos, nombres que nos queréis dejar. Si tenéis algún rumor que otro que queráis comentar con nosotros, acuerdos que se puedan dar en los próximos días, lo comentamos también, tanto de segunda como de primera red. Abrimos el abanico al máximo, ya sabéis, en esta parte final del directo. Veo aquí gente, ¿vale? Que nos ha ido comentando, ¿vale? A lo largo del directo, hablando de Lautaro, de Mario Soriano, ya digo, nombres que hemos dejado durante el directo. Nos preguntaban si habíamos hablado de Morante, lo hemos hecho justo al inicio del directo, me imagino que Pablo Cala ha entrado después. Carlos, que nos preguntaba por el posible fichaje de Luismi del Sevilla. Sí. Desconozco ahora a qué Luismi se refiere. Yo tampoco ahora mismo caigo, a que Luismi hace referencia. Porque me venía Luismi, exjugador jugador del Oviedo, y entonces ahora no lo... Luismi Sánchez es el que se me viene a mí a la cabeza, el del Oviedo, el centrocampista. Por eso te digo que ese es el que me viene a mí, y es decir, suena como pues, vale, gracias, Iván, Luismi Cruz, vale, ya está, Luismi Cruz, ese sí que ya lo tengo controlado, vale, Iván, sí, Luismi Cruz, claro, propiedad del Sevilla, que esta temporada estuvo cedido en el Barça Atlético, en el Barça B, y que hizo un partido de ida contra el Madrid Castilla, aunque después el Barça quedó eliminado. El partido de ida que hizo fue un escándalo. Pues bueno, veremos, a ver, aquí lo que pasa no es un problema, pero os digo, creo que el listón en Tenerife va a estar alto esta temporada, y quiero pensar que Luis Cruz obviamente cumpliría con esas condiciones para poder tener su rol, pero me gustaría verlo en segunda, digo, no sé. Aquí a lo mejor soy un poco de pesimismo más bien, pero no sé si para un jugador de sus características Tenerife puede ser el mejor escenario, siendo el primer escenario al que se puede enfrentar en segunda división. Hablamos antes, ¿no?, de clubes cuando llegas a la categoría con más o menos presión, pues en este caso, si en un extremo habíamos colocado a los de Mirandés, hablamos también de Amorebieta, tema de los filiales, pues Tenerife estaría justo en otro extremo. Entonces, por ahí me puede surgir alguna que otra duda, pero también os digo que la calidad de este chico ha quedado fuera de toda duda con su temporada en el Barça B, y veremos si el Sevilla en este caso le gusta otra cesión, esta vez ya en segunda división, y si es o no el Tenerife su destino. Pregunta aquí a Monkey00. Hola, Manu Vallejo, ¿dónde creéis que acabará? Pues yo también me pregunto eso, AgroMonkey, porque, a ver, veo muy perdido a Manu Vallejo, un jugador que tenía realmente buena pinta. No sé, Eduard, tú si has leído algo de Manu Vallejo, pero no he leído ningún destino concreto. Quiero pensar que tendrá varias novias, pero es un jugador que lo veo bastante perdido y le he perdido la pista. Bueno, pues sí, es una lástima. Creo que el Oviedo, al final, Álvaro Cervera iba a pelear por esa posible vuelta. Además, recordemos, fue su primer valedor en el Cádiz cuando dio ese salto brutal, aquella temporada que le dio ese fichaje, ¿no?, pues, hacia primera división. Sí que es verdad que después, pues bueno, cuando ya decimos, cada jugador, cada escenario son situaciones. No todos consiguen adaptarse, no todos consiguen los objetivos, y eso es lo que seguramente le ha acabado pasando factura a Manu Vallejo. No sé dónde acabará, pero sí que me gustaría que acabara en un equipo donde, ya sea el Oviedo o en otro de la categoría. Yo creo que para segunda división demostrado más que de sobra, pero en un equipo donde pueda recuperar esa continuidad y esa calidad, ese buen nivel, ese gran rendimiento que dio en el Cádiz de hace unas cuantas temporadas, pero por lo menos recuperarlo para lo que decimos, un poquito reencontrarse a sí mismo y dar de nuevo ese empujón hacia adelante que hace temporadas que le está fallando a Manuel. Comenta Iván en el chat, dice: Manu Vallejo va camino de ser el nuevo Ale Alegría. Esperemos por Dios que no sea así, porque al final yo personalmente considero que Manu Vallejo tiene potencial. ¿Habéis hablado de Iván Morante? Pregunta Pablo Cala. Sí, al principio justamente de los primeros traspasos que hemos comentado, ya es oficial hace un par de horas más o menos. Tiene buena pinta el Racing de Santander. Esperemos que este año
sufra mucho menos a la hora de salvarse. Pero yo creo que va a tener que seguir peleando muchísimo por conseguir estabilidad y tranquilidad el Racing de Santander en esta liga. Y Eduard, para ir cerrando, vamos con ciertos nombres que suenan como rumores, están cerca de cerrarse esta semana. Alguno comentábamos en Petit Comité, en Vibra, Miguel Rodríguez del Celta B, según Onda Rojilla, medio afín al Club Deportivo Mirandés, delantero que ayer creo que marcaba en el 5-0 que le mete el Celta absoluto al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en pretemporada, mete 2 goles, jugador del Celta B, del equipo celeste, que suena para el Mirandés, un delantero con muchos goles y que le vendría realmente bien a este Mirandés, Eduardo. Bueno, fácilmente yo creo que si llega al Mirandés, fácilmente te puede firmar la temporada que te firmó Camello hace poquito en Andújar. Eso en el caso de que no se lo llevara algún equipo de primera. De todas formas, me gustaría verle un añito en segunda, Miguel, antes de dar ese salto a primera, y el Mirandés me parece un escenario interesante. Ahora bien, me extrañaría o me sorprendería bastante que ninguno de los equipos llamados a pelear por cotas un poquito más altas de lo que a lo mejor puede estar llamado el Mirandés, no llamar a su puerta también para buscar esa cesión desde el ZB, porque ya te digo, es un jugador que dentro de en 3/4 de campo y dentro del área me parece letal. Comenta por el chat Agromonkey 00. Seoane suena para el Valladolid. Efectivamente, Agromonkey. De hecho, yo creo que se va a acabar haciéndose eso, completándose esa operación, porque al fin y al cabo el Valladolid va lento y creo que es un jugador interesante para el Pucela, porque bueno, no cuenta para los planes de Bordalas en el Getafe, según ha apuntado en Marca Valladolid. Y bueno, también sonaba, por ejemplo, para el Valladolid, creo que César de la Hoz, también de acuerdo con la información que daba Marca Valladolid. Ambas partes habrían llegado a un acuerdo, un principio de acuerdo, y son 2 nombres para que el Valladolid básicamente se vaya moviendo ya, porque de los 3 descendidos es de los que menos se ha movido, y el que menos se ha movido, ya hablaremos tranquilamente de eso en otro momento, el Español, de verdad, es que no ha hecho prácticamente nada. Ya hablaremos tranquilamente de eso, porque llama la atención que el equipo perico no se haya movido en ese sentido. Me llama también la atención, Eduard, el Leganés detrás de nuevo de Enric Franquesa, jugador lateral izquierdo que estuvo cedido del Levante en el Leganés, y que bueno, que parece que lo quiere otra vez el Leganés, Eduardo. Lo dejó entender, me da la sensación, desde la dirección deportiva del Leganés, que se iba a buscar otra cesión. Seguramente se confiaba en el ascenso del Levante, sí, para que yo creo que las negociaciones fueran más, se simplificaran en este caso. Ahora con el Levante en segunda, no sé, va a depender de si el equipo granota se lo queda o le busca una salida. Creo que el panorama se le ha podido complicar al Leganés en este caso, por lo que digo, era un jugador que dejó buenas sensaciones en esa segunda parte de campeonato, donde fue un fijo en las alineaciones, y entiendo perfectamente que el Leganés buscara tenerle una temporada más, pero ya digo, se le ha complicado con el no ascenso del Levante, y si a eso le sumas los problemas económicos, tema de margen salarial que se pueden arrastrar en el Sultán de Valencia. Esta información que relaciona a Enric Franquesa con el Leganés la da Kiko Martín, Javier Martín, del diario AS. Comenta aquí en el chat Tuno Elena, que Oben vuelve al Huesca. Pues sí, tiene toda la pinta de que Samu Oben vuelve al Huesca. Es uno de los nombres que viene sonando ahora recientemente. César de la Hoz, como digo, también suena para el Valladolid, lo hemos mencionado antes. Julián del Mas ya es oficial que se va del Málaga al Racing de Ferrol. Se ha hecho oficial hace muy poquito. Señala también Onda Rojilla, medio afín al Mirandés, que Alex Zalaya podría llegar al Mirandés, jugador que ha estado en el Barça B. Chadi Riad, también del Barça B, suena para el Sporting, según Barça Center. No sé si le sigue mucho la pista a este central del Barça B, que viene sonando ya bastante, Eduard Chadi Riad,
nada más y nada menos que para el Sporting de Gijón. Me choca bastante. Bueno, Sporting de Gijón creo que también, a falta de hacerse oficial, creo que tiene firmado a Robert Pierre, en este caso Sí. otro central. Bueno, combinar en el caso de apuntarse los dos, bueno, firmas juventud por un lado y experiencia con el otro. Xavi Riata a día de hoy es uno de los mejores centrales de la Masía, de plantel del Fútbol Club Barcelona, de su cantera. Y el Barça, obviamente, pues bueno, me imagino que estará buscando una versión, quizá para no tenerle en primera federación. Hay más nombres, ¿no?, que se están manejando como posibles salidas en la plantilla de este filial azulgrana, salidas hacia segunda división. Y habrá que ver. Yo creo que más allá de que sea el Sporting o pudiera ser otro, es un central con capacidad y con nivel para verle como un habitual en segunda división pese a su juventud. Y cerramos ya con dos nombres brevemente. Uno es Pepe Rodríguez, el cazador en el Cartagena, jugador que nos ha cautivado y que, según Ángel García, cazurreando, tiene varias novias, el propio Cartagena, el Elche y el Valladolid, nada más y nada menos, el bueno de Pepe Rodríguez. Y John Carricaburu podría llegar a la Andorra. Bueno, la información de Pepe Rodríguez la da, como digo, Ángel García, cazurreando, y la de Carricaburu a la Andorra, presumiblemente, la da John Cuezba, de Radio Marca Donostia. Carricaburu a la Andorra, Eduard, y con eso cerramos, porque la verdad que sería realmente interesante verlo resarcirse, un delantero realmente interesante, realmente joven, en un equipo también muy interesante como es el Andorra, después de este paso agridulce por el Leganés. De todas formas, ya te digo, con Pepe no sé si va a ser el último programa, porque estando el Valladolid y el Elche de por medio, primera, que al Cartagena se le complica, y segundo, que las negociaciones pueden ir relativamente rápido. Pero con Carricaburu, ya te digo, estoy prácticamente seguro que no va a ser el último día de mercado que hablamos de su caso, de John Carricaburu. Siguen saliendo nombres, de momento su futuro sigue siendo una incógnita total, no sabemos si primera, si segunda, creo que todo apunta más hacia segunda, pero ya digo, el baile de nombres sigue, ya digo, estoy seguro que no va a ser el último día aquí en Magia Mercato, que nos toca hablar del bueno de John Carricaburu. Suena por ahí también Carlos Dotol de Real Madrid Castilla, presumiblemente al Tenerife. Cuidado, Iván, que es buen jugador que ha destacado mucho este año, que puede llegar al Tenerife, según Mario Cortegana desde Athletic. Y bueno, familia, pues cortamos ahí. Eduard, no sé si quieres comentar algo antes ya de irnos en mitad de esta marabunta de infinidad de nombres de futuribles para un equipo o para otro. No, se lo dejamos a la gente del chat. Le hemos dado ahí la última subida de Soufflé, este primer Magia Mercato, así que ya digo, lo dejamos ahí. Seguramente muchos de los que hemos hablado se hagan oficiales de aquí al miércoles que viene, otros que seguramente cambien o a lo mejor lo tenían hecho o parecía encaminado hacia en una dirección y acabe siendo en otra. Al final es esto, el propio programa, nuestro programa lo dice, que hoy hemos estrenado Magia Mercato, porque muchas veces es como si de magos se trataran. Bueno, familia, pues nada, primera entrega de Magia Mercato, ahora con Vibra. Así que nada, nos vemos en la próxima, después de haber explorado tantísimos nombres como lo que hemos explorado hoy, sobre todo en segunda división, pero también hemos tratado, por supuesto, como habéis visto, primera división y primera federación. Así que nada, familia, abrazo grande, a seguir informados con el mercado en segunda división. Así que nada, familia, nos vemos, un abrazo muy grande y cuidaros mucho. Chao.